Pleno extraordinario de presupuestos, el pleno más importante del año, un pleno extraordinario en una mañana en la que saltaba la cifra, 162 millones de euros, la cifra más alta para unos presupuestos en la ciudad de Torrejón a lo largo de su historia. Sí, ciertamente es una de las cifras más altas, son unos presupuestos históricos en ese sentido. Hay que tener en cuenta que en estos presupuestos que tenemos tanto nivel de ingresos, se debe un poco a la reciente creación de tasa de basuras, por la cual nosotros vamos a tener que pagar en torno a 180 euros anuales cada familia, independientemente de los números de personas que vivan dentro del hogar o de lo mal o bien que reciclen. Y hay una cosa que me preocupa, que he comentado en el pleno de hoy, y es que 35 de esos millones son un poco fantasmas. O sea, están sobre el papel, hay 35 millones de euros que nosotros en teoría deberíamos recepcionar, pero que en realidad se debe a deudas que ya han prescrito y las continúan manteniendo en el papel, aunque saben que es ilegal ese cobro. Con lo cual, bueno, yo esos 162 millones yo le iría restando un poco cantidades que en teoría pues aparecen en el papel, pero que no existen en la realidad. En el capítulo de ingresos, esta subida importante de los presupuestos se debe sobre todo a eso, a la nueva tasa de basuras. Ayer estaba por aquí el consejero de Vivienda y hablaba de, o sea, pedía a los ayuntamientos que bajasen el IBI para contrarrestar esta tasa. En Torrejón no se puede hacer. No, en Torrejón no se puede hacer, lamentablemente, porque estamos sujetos a un plan de ajuste al que nos sometió Pedro Rollán, el actual presidente del Senado, en su día, pues en el 2012, y del cual no hemos salido. Mientras todos los municipios han salido, nosotros no, porque por mucho que le duela al concejal de Hacienda, no, nosotros no pagábamos nuestras deudas. Y de hecho, en el mejor de los casos, vamos a tener que continuar con esto en el 2000, hasta el 2035. Así que, y encima pedimos nuevos créditos para pagar los créditos antiguos. Así que no sé de qué se sienten orgullosos en cuanto a su gestión económica, porque desde luego es bastante nefasta. Dejamos el capítulo de ingresos, que llevamos 3 plenos ya hablando de los ingresos municipales, y hablamos del de gastos, concretamente de inversiones. Entre otras cosas, el concejal de Obras anunciaba algunas, como mínimo, llamativas. Una creación de un campus científico-tecnológico, climatización de los colegios y la creación de la Orquesta Sinfónica de Torrejón. Sí, nadie nos ha explicado muy bien en qué van a consistir estos proyectos, ni en la comisión informativa ni ahora en el pleno. En cualquier caso, nosotros estamos a favor. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, nosotros estamos a favor de cualquier cosa que suponga mejorar la vida de la gente. Así que si esto ciertamente va a suponer mejorar la vida de la gente, pues vamos a ver cómo se enfoca, cómo se desarrolla y, por supuesto, apoyaremos cualquier inversión que tenga que ver en este sentido. El problema es que ellos ponen una cosa, dicen una cosa, pero luego hacen otra. Porque, ¿qué es lo que está pasando con las viviendas de Avintia, con las viviendas del Soto, con que ellos dijeron en los presupuestos que iban a entregar 150 viviendas en alquiler, que iban a entregar no sé cuántas viviendas para el Plan Vive, pero luego al final esas viviendas no acaban en manos de la gente, sino que acaban en manos de fondos buitre o en manos de constructoras que especulan con ellas. Y esa es la realidad de Torrejón y esa es la razón, una de las grandes razones por las cuales no podemos apoyar sus presupuestos, entre otras, porque habrá que hablar también de su concejalía de propaganda. También en el turno de inversiones se producía el único rifirrafe, sorprendente que sea el único rifirrafe de toda la sesión, una sesión muy corta obviamente porque solamente había un punto en el orden del día. El único rifirrafe era a costa del Street for Kids. Parece ser que hay un capítulo dentro de estos presupuestos y el no apoyo de Más Madrid se lo echaban en cara desde el PP. Sí, en esta ocasión solamente ha habido un rifirrafe, afortunadamente. Supongo que porque ya fue un pleno muy tenso el pleno anterior y esta vez pues han querido un poco bajar el nivel del tono. Y lo cual yo agradezco, desde luego.
En esta ocasión, lo que me critican es que al no apoyar estos presupuestos, pues entonces no estoy apoyando el Street for Kids. A mí me gustaría saber en qué va a consistir el Street for Kids, porque Street for Kids significa calles para la infancia. Y yo creo que sus políticas tienen que ver más con unas calles para el tráfico, con unas calles para los coches, que con unas calles para los niños. Entonces vamos a ver en qué consiste esta cuestión. Pero vamos, en cualquier caso, no está sujeto ese proyecto a mi voto. No por el hecho de yo votar en contra de estos presupuestos, que parecen más unos presupuestos de un ayuntamiento para los turistas que unos presupuestos para un ayuntamiento de Torrejón. No por el hecho de yo votar en contra, eso no se va a hacer. Eso se va a hacer porque lo demanda la gente. Eso se va a hacer porque hay asociaciones que lo dicen y porque las AMPAs se reúnen y lo necesitan. No porque yo no porque mi voto esté sujeto a esa condición. Capítulo de la deuda. Está presupuestado unos 10 millones y el concejal de Hacienda afirmaba que si se cumplen todas las previsiones, a final del próximo año, Torrejón alcanzará el 55% de endeudamiento. Yo lo que sé es que la deuda de Torrejón ronda los 100 millones de euros. Y ronda los 100 millones de euros incluyendo la deuda que vamos a tener que soportar todos los vecinos y vecinas de la quiebra de la empresa municipal de la vivienda y suelo que ellos han quebrado con su pésima gestión. Así que no me cuenten historias. Obviamente en algún momento habría que pagar la deuda, porque la ley les obliga, no por otra circunstancia, pero vamos, que vamos a estar pagando hasta el 2035 y veremos si así es. O sea, que no, que ellos dicen una cosa, pero luego hacen otra. Votación. Era previsible que los presupuestos saliesen adelante con el único voto del Partido Popular, pero de cara a la aprobación definitiva, el concejal de Hacienda lanzaba una propuesta, consensuar más o menos los presupuestos entre todos para presentar un proyecto conjunto de cara a la aprobación final. A mí me encantaría poder presentar un proyecto conjunto, ojalá a mí me preguntaran qué es lo que yo opino sobre algunas de sus políticas o cómo podrían acercarse a un consenso en los presupuestos. Vamos, estaría encantadísima de que lo hicieran, pero la única verdad es que en la comisión informativa, cuando yo pido por un proyecto específico, que es el programa Salta, cuando yo les pido información sobre en qué partida presupuestaria se va a integrar este programa, la única verdad es que me dicen que no saben, que ya se lo pasarán a la Concejalía de Igualdad, nadie me da esa información. En realidad, esas prioridades que nosotros tenemos, ellos no las tienen, porque si tuvieran las prioridades que nosotros hemos puesto encima de la mesa, harían algo para evitar que siguiera creciendo y creciendo y creciendo los precios de los alquileres en Torrejón. Porque es que la verdad es que sí que es cierto que ellos quieren un ayuntamiento para el turismo, pero no para los jóvenes, que no hay manera de que se puedan emancipar porque los precios de los alquileres son una locura. Limiten ustedes los precios de los alquileres en Torrejón. Eviten ustedes que las viviendas acaben en manos de fondos buitre. Y entonces yo les creeré y entonces podremos acercarnos a unos presupuestos conjuntos. Pero de esta manera me toman el pelo. Terminamos volviendo al capítulo de ingresos, concretamente a una partida muy específica que va a montar un revuelo importante, estoy convencido, en los próximos días. Torrejón presupuesta casi 600.000 euros de ingresos por la venta de entradas para conciertos. Sí, hemos preguntado por esto. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser que se va a cobrar un pequeño porcentaje a todos los torrejoneros por los conciertos? ¿Va a ser que los de fuera van a pagar por los conciertos y los que viven en Torrejón no? Desconocemos cómo se va a realizar. Lo hemos preguntado, pero creo que ellos todavía no lo tienen claro del todo, o que a nosotros no nos han querido decir cómo se va a ejecutar esto, porque de hecho el informe de intervención dice que no hay nada que vaya a decir, que vaya a suponer que vamos a ingresar 600.000 euros realmente por el cobro de las entradas de los conciertos. Solo sabemos que algunos conciertos parece ser que van a tener que ser de pago. Intuyo que estamos hablando de los conciertos que hasta ahora eran con entradas para torrejoneros, es decir, el año pasado, por ejemplo, el del domingo, lunes y martes de las populares.
Sí, a mí me hacía muchísima gracia porque el señor Díaz, el portavoz del Partido Popular, decía que es que si a mí no me gustaban los conciertos, yo las fiestas las disfruto muchísimo, lo que pasa es que yo tengo otras prioridades aparte de eso. Y me comentaba que claro, que el turismo no opina lo mismo que yo los hoteles de la ciudad. Pero la única verdad es que cuando vienen Mike Towers, cuando vienen artistas internacionales a hacer sus conciertos en Torrejón, no se alojan en los hoteles de Torrejón. Les pagamos el Ritz. Pleno extraordinario de presupuestos, el pleno, uno de los plenos más importantes del año y un pleno que llega con sorpresa. Torrejón sube sus presupuestos hasta los 162 millones de euros. Sí, la subida, para que los vecinos y las vecinas sepan, está motivada por la nueva tasa de residuos que se está implantando en toda España y en toda Europa. Esta tasa, vuelvo a tener un poco una postura didáctica, porque se está pervirtiendo mucho, ¿no?, de dónde surge esa tasa. Es el tasazo de Sánchez, no es verdad. Es una disposición europea de hace 15 años, hace más del año 2008, es la disposición europea, y que nos obligaba a todos los países de la zona euro a poner estas tasas de residuos para concienciar a la ciudadanía de que los residuos, su gestión cuesta mucho dinero y que tenemos primero que reducir residuos porque el planeta es finito y además tenemos que separar mejor los residuos. La consecuencia es que en los ayuntamientos se está inventando una tasa que en el caso de Torrejón, con un servicio malo, poco eficiente, es un servicio muy caro, servicio privatizado y además que nos cuesta mucho dinero. Por eso en Torrejón vamos a pagar una tasa altísima en comparación con otros municipios como Alcalá de Henares, como Fuenlabrada, Coslada o San Fernando. Vamos a pagar muchísima más tasa en Torrejón. Eso genera unos ingresos de 12 millones de euros anuales al ayuntamiento, unos ingresos que no tenía, y por eso este presupuesto se eleva hasta esa magnitud. La consecuencia de eso tiene que ser, yo se lo he dicho al alcalde, tiene 12 millones de euros más, que es mucho. Lo primero, tenemos que poner herramientas a los vecinos y a las vecinas para que puedan mejorar la gestión de los residuos que generan y de esa manera la tasa vaya menguando, que no sean 12 millones de euros y que en un escenario de 3-4 años esa tasa vaya menguando porque seamos capaces de generar menos residuos y además separarlos mejor. Y para eso tenemos que reinvertir ese dinero que nos llega vía vecinos. Luego ya, de cara al presupuesto, lo primero nos presenta el alcalde un anexo de inversiones en las que aproximadamente el 30%, casi el 40% de inversiones no son de competencia municipal. Nos hablan de inversiones de otras administraciones, entre ellas el Centro de Salud de Soto, que oye, pues yo el otro día pensando que llevan prometiendo el soterramiento de los contenedores de la ciudad desde el año 2010, estamos en el 15 años después, siguen sin ser soterrados. Y el centro de salud lo llevan anunciando también desde entonces, con lo cual, si funcionan las cosas y se dicen vamos a soterrar el centro de salud, van a acertar más, ¿no?, que con eso que están prometiendo. El caso es que al final hay muchas inversiones que no son de competencia municipal y deberían quitarlas del presupuesto municipal. Luego, otras inversiones sí que son interesantes, muchas de ellas las hemos propuesto nosotros y estamos muy contentos de que estén en el presupuesto, como es esa nueva ciudad deportiva, como es mejoras en colegios, como el Buen Gobernador, como institutos de la ciudad que también tienen que ser mejorados, olvidándonos de quién tiene la competencia, aunque sean competencias impropias. La realidad es que alumnos de la ciudad van a instalaciones que están muy envejecidas, por tanto hay que invertir. Y claro, lo que pasa es que estas inversiones, muchas de ellas van contra venta de suelo. Y yo les he dicho, oye, no puede ser que tengamos este año unos ingresos de 12 millones de euros extra y que ese dinero se vaya a gasto corriente, que ahora os contaré por qué. No puede ser, porque al final eso tiene que reinvertirse en la ciudad, tal y además como ha prometido el alcalde de Torrejón. Por tanto, en la parte de inversiones vamos a hacer alegaciones para mejorar esas alegaciones, para que sean más específicas. Inversión en barrios, pero ¿en qué barrios? ¿Y en qué zonas? Fronteras, por ejemplo, tiene grandes necesidades. Vamos a presentar alegaciones en ese sentido. La ciudad deportiva hay que desarrollarla porque solo tenemos un gimnasio privado sobre suelo público en Soto de Henares, pero hay una primera fase que es urgentísima, que es el pabellón municipal cubierto, que es una instalación, como digo, súper necesaria porque hay equipos que están entrenando y jugando en colegios porque no tienen instalaciones deportivas en Torrejón. Eso no puede ir contra venta de suelo porque no podemos condicionar que si no se vende suelo en Torrejón no se van a hacer inversiones, porque como digo tenemos fondos propios, por tanto por ahí vendrán la primera parte de nuestras alegaciones. Y luego, los cumplimientos con el Ministerio de Hacienda. Nos dicen que tenemos una reducción de deuda histórica, que este equipo de gobierno ha reducido la deuda y parece que la deuda no es suya. Pues es que vuestra deuda, que vosotros subisteis de 25 a 200 millones de euros la deuda. Ahora la están reduciendo, gracias, entre otras cosas, al incremento que tienen en tasas e impuestos, porque demonizan los impuestos. El PP en Torrejón y en todo el ámbito regional y nacional demonizan los impuestos, pero luego se valen de ellos no para invertir y mejorar los servicios públicos, sino para pagar la fiesta, para pagar deudas. Y contra eso sí que estamos en contra. Es decir,
Estamos de acuerdo que al final las administraciones funcionan con ese sistema tributario que tenemos en España, pero el esfuerzo fiscal de los vecinos tiene que redundar en servicios públicos de calidad, en infraestructuras de calidad. Y eso en Torrejón no pasa del todo. Hay mucho gasto en fiesta, en marketing y en deuda. Bien, por eso, por tener un poquito los conceptos claros. Es buena noticia que vayamos reduciendo deuda por encima de todo esto, y yo no estoy a la contra de todo. Yo, cuando haya un buen presupuesto, cuando tengamos un modelo de ciudad claro al que queramos llegar, un modelo que apueste por la vivienda pública en alquiler de ámbito municipal, con la que podamos contrarrestar ese negocio que tienen los grandes tenedores de vivienda, esos fondos buitre que en Torrejón hacen en agosto a costa de desahuciar a las familias. Desde la administración municipal podemos construir vivienda pública con la que contrarrestar ese tipo de medidas. Cuando tengamos un plan general que saque toda esa industria abandonada que tenemos en el centro de la ciudad, la llevemos a polígonos, al lado del corredor tenemos un buen suelo donde desarrollar esos polígonos, ahí construyamos más vivienda pública protegida en alquiler con buenos servicios públicos, ahí siempre me van a encontrar, y unos presupuestos, como digo, que lleven a reducir la deuda y a mejorar la ciudad. Siempre me van a encontrar. Donde no me van a encontrar es diciendo que vamos a cumplir con los objetivos que nos impone Hacienda, ese plan de ajuste, esa regla de gasto, cuando sé perfectamente que en capítulo 1, que para que me entienda la gente es el capítulo que contempla las nóminas de los trabajadores, ya nos dice la jefa de personal que es insuficiente, que el año que viene, con eso que hemos proyectado, no va a haber para pagar nóminas. Este año hemos pedido ya 2 créditos para pagar nóminas. No podemos vernos en esa. No puede ser que tú le digas a los vecinos, te voy a grabar una nueva tasa de 200 euros, pero los funcionarios no van a cobrar en este ayuntamiento porque no tenemos dinero. Eso no puede ser. Por tanto, presentaremos alegaciones también para que ese capítulo 1 se vea incrementado. Luego también, con los impuestos hacen mucha demagogia. Dicen, como decía antes, no mantenemos esa bajada del IBI. Pues, el IBI no mantiene ninguna bajada en Torrejón. El IBI se bajó un 10% hace 2 años, un compromiso electoral de 2019 que incumplieron durante 4 años, pero esa bajada del 10% solo compensa una subida del 60% de este equipo de gobierno. Por tanto, decir que mantiene la bajada del 10% es tan válido como decir que mantienen la subida del 50%. Yo no voy a jugar a eso, Lo que sí les voy a decir es que no pueden de ninguna manera decir que el año que viene los vecinos harán un esfuerzo fiscal con la tasa de basuras, no una tasa de basuras, y que se va a ver compensada con la bajada del IBI. Es mentira, no va a bajar ni un solo euro los impuestos en Torrejón. De hecho, en este presupuesto se puede ver claramente que se incrementa un 60% los ingresos vía impuestos y tasas. Esa es la realidad. Yo digo que si esa inversión que hacen los vecinos, esa inversión fiscal, redunda en mejoras claras para la ciudad y para su día a día, bienvenida sea. Si eso es para pagar la fiesta del PP, el marketing, la comunicación y la deuda, ahí no nos van a encontrar. En construcciones, infraestructura de calidad, infraestructuras deportivas, culturales, en, como digo, vivienda pública, en fomento del empleo de calidad, ahí siempre nos van a encontrar. Así que nosotros, por responsabilidad, porque lo de hoy es una aprobación inicial de los presupuestos, no hemos votado en contra. Yo siempre digo, además se lo he dicho hoy públicamente al alcalde, jamás voy a condicionar mi voto favorable o en contra a un acuerdo personal, que esto se da mucho en otros ámbitos, entre otros partidos, ¿no? En condicionar el voto a los presupuestos, si tú a cambio me das por detrás, jamás me van a encontrar en esto. Ahora, unos presupuestos del Ayuntamiento de Torrejón que sean buenos para la ciudad, no tengo ningún problema, al contrario, en votar a favor. Para eso le he dicho al alcalde que tiene que proponer y promover espacios en los que podamos hablar. Y yo les diga, yo estoy en la calle todos los días también, igual que ellos dicen que están, yo también estoy. Y a mí los vecinos me cuentan qué quiere que sea Torrejón. Entonces, tienen que escuchar a esa parte de los vecinos, que es muy importante. Y si les escuchan y están incluidos en los presupuestos, ahí estará el Partido Socialista acompañando estos presupuestos. Si no es así, lamentablemente no podremos acompañarlos. Es tan sencillo como esto. Sobre los ingresos, ayer visitaba Torrejón el consejero de Vivienda y proponía a los ayuntamientos de Madrid que bajasen el IBI. En el caso de Torrejón no se puede porque estamos en un plan de ajuste. Y además hay 2 cosas, Samuel, que eso lo está promoviendo mucho el Partido Popular y yo en eso quiero ser responsable. La ley de residuos no promueve precisamente que se compense fiscalmente la generación de la nueva tasa. Lo que promueve es que la ciudadanía sea consciente de que generar residuos cuesta mucho dinero a las administraciones y que hay que reducir esos residuos. Si tú la presión fiscal se la rebajas por otro sitio, la percepción que tenemos los vecinos es que al final, oye, pues me están compensando, con lo cual no tengo presión fiscal y no voy a modificar mi conducta, esa conducta que me lleva a generar unas toneladas de residuos al año que son inasumibles, como digo, no para Torrejón ni para España, para el planeta. Entonces, compensar fiscalmente una tasa con otro no es lo que promueve la ley. Esto por un lado. Ahora, lo que promueve la ley es que, como digo, que mejores el servicio, la eficiencia del servicio, para que cada vez se pague menos por el servicio. Y tenemos que ir a eso, no a bajar otros impuestos.
Y luego, claro, como eso es lo que está diciendo el Partido Popular, ¿no? Mostrarse disidente con la tasa, bajando el IBI. Eso, aquellos que puedan, claro. Porque al margen de que no va con la filosofía medioambiental de esta tasa, es que en Torrejón no pueden bajar el IBI. Y no pueden porque seguimos siendo, por mucho que digan, un ayuntamiento intervenido por el Ministerio de Hacienda. Y hay un artículo en el decreto de intervención, que es el Real Decreto a pago a proveedores, que dice claramente no se puede bajar el IBI en esos ayuntamientos que están en riesgos financieros. Torrejón no puede. ¿Qué puede hacer Torrejón? Pues les digo, tenemos un valor catastral desactualizado en la ciudad. Tenemos zonas nuevas con el valor catastral actualizado, con un gravamen que tenemos que es alto, donde se paga un IBI muy alto en la ciudad, muy alto. Yo invito a la gente que vive en Soto o en Frenos a que nos digan si realmente pagas poco IBI en Torrejón, como dice el alcalde. Eso es mentira, en Torrejón se paga un IBI muy alto, más alto que en las ciudades del entorno. Ahora, tenemos otra parte de la ciudad con una referencia catastral desactualizada de hace más de 20 años, con un valor catastral muy bajito, que cuando aplicas el gravamen queda un IBI pues más bajo. Cuando hacen la media entre todo ese catastro desactualizado, les sirve para decir mediáticamente que tenemos uno de los IBI más bajos de España. Es mentira, yo creo que mis vecinos de Soto sabrán que no tenemos uno de los IBI más bajos de España. Lo que le están diciendo no solo yo, porque están diciendo que yo estoy proponiendo subir impuestos. Mentira, yo estoy diciendo que sean eficientes y que no suban ni un solo euro. De hecho, son ellos quienes lo suben. Lo que estoy diciendo es que el valor catastral de Torrejón tiene que estar actualizado. ¿Por qué? Porque hay vecinos que tienen viviendas en las que no viven, que son segundas viviendas, que tienen a disposición, y por esas se grava con un impuesto que con el valor catastral desactualizado, como tenemos en Torrejón, pagan más impuestos. Pagas el 2% del impuesto de esa vivienda. Cuando tú actualizas el catastro, eso baja al 1%. Por tanto, primero tenemos una imagen irreal de la ciudad, con propietarios que tienen valor catastral de sus viviendas que está fuera de mercado, y eso les perjudica a una gran parte de la ciudad, y además tenemos un IBI falseado. ¿Qué pueden hacer? Revisar el valor catastral y bajar el gravamen. Es que Torrejón tiene un 0,56 de gravamen. El mínimo es el 0,4 que tienen todos los ayuntamientos de alrededor, que sí que han bajado ese 0,4. Torrejón no, tiene un 0,56. Por tanto, les estoy diciendo que sean responsables, que actualicen el valor de las viviendas para que los propietarios tengan su valor actualizado para aquellos a los que les pueda beneficiar, y que ese gravamen lo rebajen. En cualquier caso, cualquier medida que tenga que ver con el IBI tiene que pasar por el filtro del Ministerio de Hacienda, como digo, porque no podemos rebajar impuestos en este ayuntamiento mientras no tengamos una deuda como tiene, por ejemplo, Alcalá de Henares, que ha bajado muchísimo su deuda, o Coslada, que tiene deuda cero, ¿no? Estamos muy lejos de ser eso todavía. Dejamos el capítulo de ingresos, que llevamos 3 plenos ya hablando de ello, y vamos al de gastos, en concreto al de inversiones. El concejal de Obras anunciaba algunas importantes y de las que no se había hablado: la construcción de un campus científico-tecnológico y la climatización de los colegios. Pues son cuestiones en las que llevamos incidiendo, ¿no? Desde mi grupo en la oposición durante mucho tiempo. Acá haya negacionista del cambio climático es una evidencia. Los datos nos dicen que cada vez tenemos meses más calurosos durante toda la parte del año, y especialmente los meses ya de abril, de mayo, septiembre, incluso octubre, en las aulas, en los colegios, el calor es insoportable, llegando, y tengo que decirlo, a hemorragias en niños que sufren un calor insoportable en las aulas. No en Torrejón, ojo, digo, en toda España. Hay un incremento de la temperatura media que precisa que las administraciones acompañemos esas nuevas urgencias que surgen. Antiguamente, seguro, yo iba al colegio, yo no recuerdo haber pasado ese calor en mi clase, ¿no? Hace ya unos cuantos años que fui al colegio, pero mis hijas sí que pasan ese calor porque me lo dicen. Y las profesoras de mis hijas pasan ese calor. Por tanto, le he dicho hoy al portavoz del gobierno, nos perdemos a veces entre competencias. Es que no es mi competencia, es que esto no es competencia autonómica, ¿no? Tenemos que, mientras decide quién tiene la competencia, hay niños, como digo, pasando muchísimo calor en las aulas. Por tanto, hay que climatizar las aulas. Seguramente haya medidas más eficientes desde el punto de vista medioambiental y energético que climatizar las aulas, pero la urgencia es que no pueden estar a más de 40 grados en las aulas y se llega a esa temperatura. Por tanto, eso es una inversión que vamos a acompañar siempre. Por tanto, ¿tiene que estar incluida en los presupuestos? Perfecto, la acompañaremos. Nuevas infraestructuras, todo lo que tenga que ver con ese campus tecnológico, todo lo que tenga que ver, fíjate, una ciudad que tenemos grandes posibilidades en ese espacio tecnológico. Tenemos el INTA, tenemos Indra, tenemos una serie de tejido productivo que nos diferencia del resto del entorno. Apostemos por eso, vamos a apostar por eso. Tenemos polígonos que están ligando a plataformas logísticas. Ya tenemos a San Fernando y Coslada que ofrecen ese ámbito. Vamos a diferenciarnos, a aprovechar esa potencialidad. Por tanto, todo lo que vaya encaminado en esa visión de futuro es que vamos a estar siempre ahí. Inversiones, eso sí, no puede ser contraventa de suelo. Y no puede ser contraventa de suelo, primero, porque si no se vende suelo, no será en realidad. Y segundo, porque es que Torrejón está ya colapsado.
está colmatado de suelo, no tenemos mucho suelo y el poco tenemos que aprovecharlo y pensar muy bien qué vamos a hacer con ese suelo. Tenemos que pensarlo bien. Con un plan general que tiene 20 años, que está desactualizado, no podemos ir poniendo parchecitos. Es decir, viendo esta parcela para hacer aquí un edificio, y aquí una gasolinera, y con esto construyo en no sé dónde. Eso está mal pensado. Entonces, vamos a dar un poquito de orden a esto. Insisto, si nos atienden a estas cosas que tienen que ver con la ciudad, con el presente y con el futuro de la ciudad y de nuestros jóvenes, para que se queden aquí con grandes oportunidades. No se ha hablado, por ejemplo, de universidad. Bueno, no lo ha hablado el portavoz del gobierno. Sí que vienen los presupuestos. Nos dicen, la universidad pública llegará cuando llegue. Yo invito a la gente que vaya a la Casa Grande, ahí sigue lo de siempre, que es la Casa Grande, no hay nada, pero sí que tenemos una universidad privada católica de Murcia, que esa sí que está ya en Torrejón, y de la que no han dicho nada. Y hombre, yo creo que Torrejón no puede ser diferenciada del resto de las ciudades porque seamos la única ciudad que ofrece estudios universitarios privados y no públicos. Tenemos una dimensión en esta ciudad de casi 150.000 habitantes que merece que tengamos nuestra universidad pública. Por tanto, creo que tenemos grandes posibilidades en este documento que se aprueba inicialmente y espero que se produzcan esas reuniones en las que seamos capaces de alcanzar un acuerdo para unos presupuestos que sean positivos para la ciudad. Seguimos con el siguiente capítulo, la deuda. El concejal de Hacienda afirmaba que si se cumplen las previsiones, Torrejón terminará el año en un 55% de endeudamiento. Sí, lo que pasa es que esas previsiones, fijaos, el año pasado también decían que íbamos a acabar el año con menos del 70% y resulta que entre medias este año hemos pedido préstamos para pagar nóminas, 2 préstamos para pagar nóminas, hemos pedido un préstamo para limpiar el remanente negativo. Yo quiero recordar que en esta bonanza económica que nos dicen que tenemos, en 2023 cerramos el ejercicio con menos 11 millones de euros de resultados, 11 millones de euros más de gastos que de ingresos, y con un remanente de tesorería, es decir, el dinero que nos queda en caja, de casi 4 millones de euros negativo. La ley nos obliga a limpiar ese remanente. Podrían hacer dos cosas. Una, reducir gastos, es decir, que en vez de conciertos de 1 millón de euros haya conciertos de 600.000 euros, por ejemplo, o pedir un préstamo para limpiar ese remanente. ¿Qué ha decidido este ayuntamiento y este equipo de gobierno? Pedir préstamos. Entonces, este año iban a reducir la deuda, pero que nos hemos encontrado con remanente de tesorería negativo, préstamo de 4 millones de euros. Préstamos para nóminas, 8 millones de euros. Fondo de Ordenación Prudencia, es decir, otro rescate al Ministerio de Hacienda, 1,3 millones de euros. Rescate de la empresa municipal de la vivienda suelo que han quebrado. Son 6 millones de euros que tenemos que pedir de préstamo para pagar sus deudas y 8 millones de euros que dejamos de cobrar que nos debía la empresa. Por tanto, claro, yo esos vaticinios que hacen, veremos cómo va el año, porque lo que vemos es que van reduciendo deuda con Hacienda, pero van generando deuda por otro sitio. Así que bueno, espero que con los nuevos ingresos que tienen vayan reduciendo deuda y tengamos más capacidad de gasto en este ayuntamiento. Terminamos con la votación. Era lo previsible, es decir, el PP ha aprobado en solitario las cuentas, pero ha abierto la puerta de cara a la aprobación definitiva de reunirse con los partidos y hacer unos presupuestos más o menos consensuados. Parece una anomalía, ¿no? Quien nos esté viendo, los vecinos dirán, oye, pero esto es noticia. ¿Hay noticias que se sienten a hablar los políticos para sacar un presupuesto? Pues es noticia. Lamentablemente es noticia. Y yo esto, la verdad es que me sigue escandalizando, ¿no? Porque creo que lo que esperan los vecinos de nosotros es que todos los que les representamos, porque al final el PP representa a una mayoría en este pleno, pero hay otros grupos que tenemos una representación importante de decenas de miles de personas en esta ciudad, que creo que también representamos sus expectativas. Incluso tenemos ideas que estoy convencido que a la gente que ha votado al Partido Popular nos acompañan, y yo estoy convencido porque lo sé, porque hemos traído a vecinos al pleno que no me han votado, que me lo han dicho, pero que están de acuerdo con lo que estamos proponiendo. Por tanto, creo que lo que parece una anomalía, que es que nos sintemos a hablar, no debe serlo. Y hoy yo recojo el guante que ha lanzado el concejal de Hacienda, yo también se lo he lanzado al alcalde, no puede borrarse de esta ecuación, que nos sentemos los partidos políticos, que veamos qué ideas tenemos de la ciudad. Yo estoy todo el día en la calle hablando con vecinos, es que creo que tengo buenas ideas que aportar a esta ciudad, como digo, en el corto, en el medio y en el largo plazo para esta ciudad. Entonces, si se produce esa reunión y alcanzamos estos acuerdos, yo no tendré ningún problema en votar que sí a su presupuesto, es que no tengo ningún problema con eso. Un asunto que va a dar muchísimo que hablar. Nadie ha querido hablar de ello en el Pleno, pero los presupuestos de 2025 llegan con sorpresa. Torrejón abre la puerta a cobrar por los conciertos. Abre la puerta grande, además. Y bueno, no es que no hayamos querido hablar, yo es que esperaba que el portavoz del Gobierno, el concejal de Hacienda, explicasen algo que nos cuenta el interventor, pero que no nos cuentan ellos. Yo no he visto la memoria del alcalde eso de que van a empezar a cobrar por los conciertos. Pero para que la gente tenga claro, han previsto 600.000 euros en ingresos por venta de entradas de los conciertos. Preguntamos en la comisión informativa y nos confirmó el concejal de Hacienda que van a empezar a cobrar por los conciertos en las fiestas populares de Torrejón de Ardoz. Entonces yo creo que esto merece una explicación, porque no nos han dicho a quién va a ser, a quién no va a ser, si va a ser a la gente de Torrejón, si va a ser a la gente de fuera, si va a ser menos para Torrejón que para los de fuera, como estamos viendo con
con las Navidades. Entonces yo creo que esto merece Yo antes de hacer mi valoración, quiero saber cómo van a organizar esta nueva fórmula de cobrar por los conciertos. Desde luego lo que se va a acabar es lo de conciertos gratuitos únicos en España y tal. Algo que, por cierto, toda la vida ha habido en Torrejón. Toda la vida que ha habido grandes conciertos con el Partido Popular, con el Partido Socialista, siempre hemos tenido unos grandes conciertos en las fiestas y siempre han sido gratuitos. Entonces, bueno, tendrán que aplicar esto. También han previsto, por cierto, en referencia a esto, una ampliación del recinto de conciertos. Tendrán que explicar también dónde lo van a hacer. Yo, viendo en mi cabeza el recinto de conciertos, hay 2 laderas naturales y al fondo hay un puente y una zona verde. Entonces, no sé por dónde van a ampliar el recinto de conciertos. Lo que creo que tienen que mejorar, sin duda, son las vías de evacuación de algunos conciertos, como lo que hemos visto este año. El concierto de Mike Towers, hablando en claro, yo que pasé a ver cómo estaba eso, me pareció, vamos, altamente irresponsable que metas a tanta gente en un recinto que no tenía ningún tipo de capacidad de que si ahí hubiera habido algún problema, las vías de evacuación estaban absolutamente colapsadas. Tengo que decir además que con algún incumplimiento del protocolo de seguridad en ese concierto, algún incumplimiento que fue lógico porque ya no daba abasto, no había más gente y zonas que había de evacuación quedaron suprimidas porque se llenó también de gente. Entonces, tienen que explicar primero cómo va a ser esto de que se pague por los conciertos en Torrejón y segundo, esa ampliación del recinto de conciertos, espero que sea sin destruir zonas naturales, que no tenemos muchas en el recinto ferial, y segundo, que la ampliación sea sin modificar el aforo, es decir, tener más metros para la misma gente, porque si ampliamos el aforo para meter más gente, estaremos con más problemas todavía. Supongo que, si bien nos lo explica, se está refiriendo a los conciertos que hasta ahora eran solo para torrejoneros, los que tenían entrada, es decir, los del año pasado, por ejemplo, domingo, lunes y martes. Correcto. Según nos han... Ya digo, creo que es el ayuntamiento y el equipo de gobierno que tiene que explicar esto, pero parece ser que sí, que se da para los conciertos de los que hasta ahora se repartía entrada, pues eso van a tener un precio de entrada. No sé si será para la gente de fuera, si será para... Yo lo que sí digo, por ejemplo, y preveyendo un poco por dónde puede venir el tema, si este año, con conciertos gratuitos solo para torrejoneros, se ha quedado miles y miles de torrejoneros se han quedado sin poder ir porque no pudieron tener su entrada, si tú ahora vas a cobrar entrada a los que vengan de fuera, vas a reducir aforo, porque al final van a comprar entrada, por lo cual va a haber menos entradas para los torrejoneros. Entonces, no sé cómo lo van a articular. Espero que no sea quitando posibilidad a los torrejoneros de que puedan ir a sus conciertos, porque ya los pagan, o sea, que esto no lo paga el PP, que cuando aquí Mike Towers viene y cobra 400.000 euros por un concierto de hora y media, no lo paga el PP ni el ayuntamiento, lo pagan los vecinos, que luego además parece que no pueden disfrutar todos ellos. Entonces, esto es lo que tienen que explicar un poquito bien, qué es lo que han pensado, porque desde luego aquí en el presupuesto no viene nada claro.